Ángeles y demonios. Dan Brown. Capítulo 9. El aspecto del cadáver era espantoso. El difunto Leonardo Vetra yacía de espaldas, desnudo, y la piel había adquirido un color gris azulado. Los huesos del cuello sobresalían en el punto donde los habían roto, y tenía la cabeza girada por completo hacia atrás. La cara no se veía, aplastada contra el suelo. El hombre estaba tendido sobre un charco congelado de su propia orina, y el vello que rodeaba sus genitales encogidos estaba salpicado de escarcha. Sobreponiéndose a la náusea que la vista del cadáver le producía, Langdon se obligó a que sus ojos se posaran sobre el pecho de la víctima. Aunque había examinado la herida simétrica una docena de veces en el fax, esta era infinitamente más impresionante en vivo. La carne, levantada y quemada, estaba perfectamente delineada y el símbolo formado sin mácula. Langdon se preguntó si el intenso escalofrío que recorría su columna vertebral se debía al aire acondicionado o al asombro que le embargó cuando captó el significado de lo que estaba mirando. Su corazón se aceleró cuando caminó alrededor del cadáver y leyó la palabra al revés, lo cual reafirmaba el genio de la simetría. El símbolo se le antojó aún menos concebible ahora que lo miraba. ¿Señor Langdon? Langdon no le oyó. Estaba en otro mundo, su elemento, un mundo en el que la historia, el mito y la realidad colisionaban e inundaban sus sentidos. Los engranajes giraban. ¿Señor Langdon? Los ojos de Kohler le sondeaban expectantes. Langdon no levantó la vista. Su atención estaba concentrada por completo. ¿Ha averiguado algo ya? Solo lo que tuve tiempo de leer en su página web, respondió Kohler. La palabra Illuminati significa los iluminados. Es el nombre de una hermandad antigua. Langdon asintió. ¿Había oído el nombre antes? No, hasta que lo vi grabado en el cuerpo del señor Vetra. ¿Lo buscó en internet? Sí. Y encontró cientos de referencias, sin duda. Miles, dijo Kohler. Su página web, no obstante, contenía referencias a Harvard, Oxford, un reputado editor y una lista de publicaciones relacionadas. Como científico, he llegado a aprender que la información solo es tan válida como su origen. Sus credenciales parecían auténticas. Los ojos de Langdon seguían clavados en el cadáver. Kohler no dijo nada más. Esperó a que Langdon arrojara alguna luz sobre lo sucedido. Langdon alzó la vista y paseó la mirada por el piso. ¿Y si hablamos en un lugar más cálido? Esta habitación es perfecta. Kohler parecía indiferente al frío. Hablaremos aquí. Langdon frunció el ceño. La historia de los Illuminati no era nada sencilla. Moriré congelado intentando explicarla. Contempló de nuevo la marca, asombrado. Aunque las referencias sobre el emblema de los Illuminati eran legendarias en la simbología moderna, ningún erudito lo había visto. Antiguos documentos describían el símbolo como un ambigrama, lo cual quería decir que se podía leer en ambos sentidos. Y si bien los ambigramas eran habituales en la simbología, esvásticas, yin y yang, las estrellas judías, cruces sencillas, la idea de que una palabra pudiera convertirse en un ambigrama parecía imposible. Los expertos en simbología modernos habían intentado durante años imprimir a la palabra Illuminati un estilo perfectamente simétrico, pero habían fracasado miserablemente. Casi todos los estudiosos habían llegado a la conclusión de que la existencia del símbolo era un mito. ¿Quiénes son los Illuminati?, preguntó Kohler. Sí, pensó Langdon. ¿Quiénes son en realidad? Empezó su relato. Desde el inicio de la historia, explicó Langdon, ha existido una profunda brecha entre ciencia y religión. Científicos sin pelos en la lengua como Copérnico fueron asesinados, interrumpió Kohler. Asesinados por la Iglesia por revelar verdades científicas. La religión siempre ha perseguido a la ciencia. Sí,
Pero en el siglo XVI, un grupo de hombres luchó en Roma contra la Iglesia. Algunos de los italianos más esclarecidos, físicos, matemáticos, astrónomos, empezaron a reunirse en secreto para compartir sus preocupaciones sobre las enseñanzas equivocadas de la Iglesia. Temían que el monopolio de la Shikishi que ejercía la Iglesia amenazara al esclarecimiento cultural del mundo entero. Fundaron el primer gabinete estratégico científico del mundo y se autoproclamaron los Iluminados, los Illuminati. Sí, dijo Langdon, las mentes más preclaras de Europa, dedicadas a la búsqueda de la verdad científica. Kohler guardó silencio. Como es natural, los Illuminati fueron perseguidos ferozmente por la Iglesia Católica. Los científicos solo consiguieron salvarse gracias a ritos de extremado secretismo. Corrió la voz entre los estudiosos clandestinos y la hermandad de los Illuminati creció hasta incluir a eruditos de toda Europa. Los científicos se reunían con regularidad en Roma, en una guarida ultrasecreta que llamaban la Iglesia de la Iluminación. Kohler tosió y se removió en su silla. Muchos Illuminati, continuó Langdon, quisieron combatir la tiranía de la Iglesia con actos de violencia, pero su miembro más reverenciado los disuadió. Era pacifista, así como uno de los científicos más famosos de la historia. Langdon estaba seguro de que Kohler reconocería el nombre. Hasta los no científicos conocían la historia del desventurado astrónomo que había sido detenido y casi ejecutado por la Iglesia cuando proclamó que el Sol, y no la Tierra, era el centro del sistema solar. Aunque sus datos eran incontrovertibles, el astrónomo fue castigado con severidad por insinuar que Dios había colocado a la humanidad en un lugar que no era el centro de su universo. Se llamaba Galileo Galilei, dijo. Kohler alzó la vista. ¿Galileo? Sí, Galileo era un Illuminatus y también un católico devoto. Intentó suavizar la posición de la Iglesia sobre la ciencia cuando proclamó que la ciencia no socavaba la existencia de Dios, sino que antes, al contrario, la reafirmaba. En una ocasión escribió que, cuando miraba por su telescopio los planetas, oía la voz de Dios en la música de las esferas. Sostenía que la ciencia y la religión no eran enemigas, sino aliadas, dos idiomas diferentes que contaban la misma historia, una historia de simetría y equilibrio. Cielo e infierno, noche y día, calor y frío, Dios y Satán. Tanto la ciencia como la religión se regocijaban en la simetría de Dios. La pugna constante entre luz y oscuridad. Langdon hizo una pausa y pateó el suelo para calentar los pies. Kohler se limitó a mirarle. Por desgracia, añadió Langdon, la unificación de la ciencia y la religión era algo que la Iglesia no deseaba. Claro que no, interrumpió Kohler. La unificación habría acabado con la pretensión de la Iglesia de que era el único vehículo mediante el cual el hombre podía comprender a Dios. En consecuencia, la Iglesia juzgó por herejía a Galileo, le declaró culpable y le puso bajo arresto domiciliario permanente. Conozco muy bien la historia de la ciencia, señor Langdon, pero esto sucedió hace siglos. ¿Cuál es la relación de este episodio con Leonardo Vetra? La pregunta del millón. Langdon fue al grano. La detención de Galileo trastornó a los Illuminati. Se cometieron equivocaciones y la Iglesia descubrió la identidad de 4 miembros, a los que capturaron e interrogaron. Pero los 4 científicos no revelaron nada, ni siquiera bajo tortura. ¿Tortura? Langdon asintió. Los marcaron a fuego, en el pecho, con el símbolo de la cruz. Kohler abrió los ojos desmesuradamente y dirigió una mirada inquieta al cadáver de Vetra. Luego, los científicos fueron brutalmente asesinados y sus cadáveres abandonados en las calles de Roma, como advertencia a los que pensaban unirse a los Illuminati. Debido al acoso de la Iglesia, los restantes Illuminati huyeron de Italia. Langdon hizo una pausa, miró los ojos muertos de Kohler. Los Illuminati pasaron a la clandestinidad
donde empezaron a mezclarse con otros grupos de refugiados que huían de las purgas católicas místicos, alquimistas, ocultistas, musulmanes, judíos. Surgieron unos nuevos Illuminati, unos Illuminati más oscuros, unos Illuminati profundamente anticatólicos. Adquirieron un gran poder, mediante el empleo de misteriosos ritos y un secretismo mortal, y juraron que un día se alzarían de nuevo y se vengarían de la Iglesia Católica. Su poder creció hasta el punto de que la Iglesia los consideró la fuerza anticristiana más poderosa de la Tierra. El Vaticano tildó a la hermandad de Shaitán. Shaitán es árabe. Significa Liza, el adversario de Dios. La Iglesia escogió una palabra árabe porque lo consideraba un idioma sucio. Langdon vaciló. Shaitán es la raíz de la palabra Satanás. La inquietud se reflejó en el rostro de Kohler. Langdon habló con voz sepulcral. Señor Kohler, no sé cómo apareció esta marca en el pecho de este hombre, ni por qué, pero está contemplando el símbolo, desaparecido hace mucho tiempo, de la secta satánica más antigua y poderosa de la Tierra.